familia, qué alegría es estar un domingo más, pero esta vez quiero que estés expectante con todo tu corazón porque hoy comenzamos una nueva serie que nos va a llevar a otro nivel, declaralo y créelo, sin miedo a nada. Pero bueno, antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero invitarte a que si estás teniendo algún problema, porque nos estuvieron comentando que hay algunos problemas técnicos con Facebook, podés mudarte a YouTube. Las personas que se están mudando ahora a YouTube están escuchando un poco mejor, así que si estás con ese problema podés irte a YouTube para no perderte nada de lo que Dios tiene para decirte hoy en día. Así que te voy a invitar a que puedas estar haciendo esta oración conmigo, y acá todo el estudio me está acompañando para que podamos orar y concentrarnos en lo que Dios tiene para decirnos en esta misma hora. ¿Sí? Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos donde estás, porque hay una palabra de Dios preparada para tu vida. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que tu presencia invada todo el lugar donde estamos viendo, Señor, esta transmisión. Y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ahora dejamos de lado toda distracción y nos concentramos en escuchar tu voz. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes una palabra fresca para nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría es poder compartir una nueva serie llamada Sin Miedo. Esta serie quiero decirte que va a ser desafiante. Y para comenzar a hablar en esta serie quiero transmitirte una historia personal. Quiero comenzar esta serie contándote una historia personal. Allá por el año 2010 comencé una de las historias, ¿sí?, más emocionantes de mi vida, y quiero compartirla hoy con vos. ¿Sí? Recuerdo ese momento como si fuese hoy. Me acuerdo de cada detalle de lo que viví hace cerca de 10 años. Estábamos con mi esposa y con mi hija Morena, que apenas tenía 10 meses de edad, en el corazón de Belgrano, en una iglesia, y había un pastor que estaba predicando algo de parte de Dios. Y por más que yo veía a miles de personas a mi alrededor, yo podía sentir como esa palabra era para mí, como si las personas que estuvieran alrededor mío no existieran, y como si Dios me estuviera hablando directamente a mí. Y el pastor en ese momento estaba compartiendo y hablando acerca de las personas que no se animaban a ir por los planes de Dios. Aquellos que tenían miedo de tomar una decisión, de seguir los planes de Dios. Porque muchas veces quiero decirte algo, los planes de Dios van a implicar riesgos. Vas a tener que tomar riesgos. Pero no hay nada más emocionante que vivir los planes de Dios para tu vida. Entonces ahí estaba yo recibiendo esta palabra de parte de Dios y tenía que tomar alguna decisión. Y me acuerdo que el pastor llamó a todos los que estábamos congregados, pero yo sentía que Dios me estaba hablando a mí directamente. Y él decía, ¿quién quiere tomar una decisión? Y en ese momento, Morena, que tenía 10 meses de edad, se puso un poco molesta y se puso a llorar. Y entonces Cintia, mi esposa, la llevó a la sala de las mamás. Esa sala de las mamás tenía un vidrio gigante donde se podía ver todo lo que estaba pasando en la iglesia. Incluso tenía unos parlantes donde se podía escuchar lo que el pastor estaba predicando. Entonces Cintia y Morena se fueron a la sala de las mamás y yo me quedé ahí con toda la congregación y sentía que Dios estaba impactando fuertemente mi corazón y había que tomar una decisión. ¿Seguir los planes de Dios o no seguirlos? ¿Subirse al barco o bajarse? ¿Agarrar la oportunidad cuando Dios te está hablando o dejarla pasar? Y yo sentía que no podía dejar pasar esa oportunidad de parte de Dios. Sentía que Dios estaba inquietando mi corazón. Entonces acepté ese llamado. Pero antes de tomar esa decisión, me acuerdo que miré para atrás a ver si mi esposa me estaba mirando y no logré encontrarla
en la sala de las mamás. Yo no me di cuenta, pero ella sí me había visto. Y ella estaba viendo todo lo que estaba pasando. Entonces yo comencé a pasar hacia donde estaba el pastor y empecé a caminar por el pasillo para manifestar mi decisión de que yo quería seguir los planes de Dios. Pero mi corazón y mi espíritu estaban temblando de miedo porque no sabía lo que me iba a implicar tomar ese desafío. Cuando uno le dice que sí a los planes de Dios, nunca sabes con qué te estás enfrentando. Y me acuerdo que luego mi esposa me contaba, mientras yo te veía pasar y cada paso que dabas hacia el frente donde estaba el pastor, yo decía que no avance más, que no avance más, que se detenga. Y después hoy en día nos reímos porque realmente esa fue una de las decisiones más importantes que pudimos tomar en nuestra vida. Seguir los planes de Dios, que son totalmente emocionantes, son arriesgados, adrenalínicos, te diría. Pero tuvimos que vencer el miedo, tuvimos que pasar al frente. Y cuando llegamos al frente, yo sentía como Dios me estaba hablando. Y Dios me habló literalmente. Y Él podía ver mi corazón lleno de miedo. Y Dios me dijo, no tengas miedo, porque si vos te pones en mis manos, a través tuyo haré cosas tremendas. Y eso para mí fue un bálsamo en ese momento. Eso para mí fue una tranquilidad, saber que Dios iba a estar conmigo. De que Dios me estaba poniendo frente a un gran desafío. Pero también me estaba diciendo, tranquilo, yo estoy contigo. Y no me voy a olvidar más de ese momento, porque fue realmente una de las cosas que marcó mi vida. Y le dije que sí. Y ahí comenzamos nuestro ministerio pastoral. Y comenzamos pastoreando a los jóvenes. Y luego también Dios fue añadiendo todo lo que pudimos hacer extra y pudimos ver cómo nuestros negocios empezaron a crecer, nuestra empresa se empezó a expandir y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y saber que cuando estás en las manos correctas, cuando estás en las manos de Dios, tenés que avanzar sin miedo a nada, porque Él está con vos. Y así pudimos ver, y Dios nos bendijo luego un par de años después con una nueva hija, con Yael, que significa regalo de Dios. Y Dios nos sigue bendiciendo, pero hace un año atrás, comenzamos una nueva historia en nuestra vida sin miedo. Y comenzamos el desafío, tal vez el mayor desafío que tengamos para vivir todavía en los próximos 30 años. Y el año pasado comenzamos uno de los más lindos desafíos, que es la Iglesia Conexión. Y no solamente eso, sino que hemos visto los frutos. Y empezamos a ser llamados por Dios para edificar la iglesia de los próximos 30 años. Un plan emocionante y adrenalínico que nos implica predicar a Cristo en este tiempo donde nadie quiere escuchar de Cristo, donde los valores se están perdiendo. Acá estamos nosotros para levantar la bandera de Jesús, los valores de Jesús. Y comenzamos a ver la bendición de Dios. Y Dios nos dotó de un equipo extraordinario al cual amamos con todo nuestro corazón. No solamente los que hoy están aquí en el estudio, sino los que también están trabajando en sus casas y son parte de esta visión de conexión. Hay algo que Dios quiere hacer tremendamente con esta iglesia. Y quiero invitarte y motivarte a que te sumes a los planes de Dios, porque no hay nada más emocionante que los planes de Dios para nuestras vidas. Y trabajar juntos en la extensión del reino y teniendo en cuenta que si Dios nos da esta palabra es para toda la iglesia, para tu vida, para tu familia. Dios tiene grandes planes, pero hay que avanzar sin miedo. Sin miedo. Hay que avanzar sin miedo a nada. La vida es una sola y hay que aprender a vivirla y aprovechar cada oportunidad. Algún día estaremos cara a cara con Jesús en la gloria celestial. Pero mientras estemos en esta vida, lo que vivamos
es único e irrepetible. Lo que vivamos es extraordinariamente emocionante. Quiero que pienses en cuántos años tenés ahora. ¿Cuántos años tenés? Y ahora quiero llevarte a otra pregunta. ¿Sabías que nunca vas a volver a tener los años que hoy tenés? ¿Sabías que el momento que viviste ayer no lo vas a volver a vivir? Parece obvio, pero muchas veces no reparamos a pensar en eso. Entonces quiero que podamos aprender a vivir y a pensar, a vivir teniendo a nuestro alrededor, pudiendo ver las oportunidades que se nos presentan. Las oportunidades las aprovechan aquellos que están preparados y expectantes y esperando esa oportunidad. Esa es mi pregunta en este tiempo. ¿Estás esperando las oportunidades de Dios? ¿Estás expectante en tu corazón? Quiero decirte una frase. La oportunidad o las oportunidades bailan con los que están en la pista de baile. ¿Será que estás en la pista de baile para tomar esa oportunidad y empezar a bailar con esa oportunidad que Dios te da? Y quiero comenzar, porque ahora sí vamos a meternos de lleno en el mensaje. Quiero comenzar con 3 preguntas que te vamos a poner ahí en pantalla. La primera pregunta que quiero hacerte, y no es para que me la respondas, es para que te la respondas a vos mismo, ¿sí? Primera pregunta que vamos a poner en pantalla. ¿Has perdido oportunidades valiosas por no estar preparado o tener temor por la falta de valentía? ¿Sí? No sé si la podemos poner en pantalla, chicos, las preguntas. ¿Has perdido oportunidades valiosas? ¿Sí? Primera pregunta para tu vida. ¿Has perdido oportunidades valiosas por no estar preparados o por temor o por falta de valentía? No es para que me la respondas, es para que te la respondas a vos mismo. Segunda pregunta que quiero hacerte en esta hora. ¿Te pasó que elegiste la comodidad de lo conocido antes que lo nuevo por conocer? ¿Te ha pasado que te quedaste en la comodidad y no te animaste a experimentar algo nuevo? Pregunta número 3, para que pienses. ¿Qué es lo que esperás que suceda? ¿Qué estás esperando que pase? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces mi pregunta para vos el día de hoy es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando que suceda en tu vida? El que nada espera, nada recibe. Pero aquel que pone su expectativa en Dios va a vivir los años más emocionantes de su vida, entendiendo que Dios tiene un diseño y un plan para tu vida. Y quiero compartirte en el mensaje de hoy 3 claves para poder avanzar sin miedo. 3 claves para avanzar sin miedo. Quiero compartirte ahí en el libro de 1 Samuel, versículo 17 en adelante, ¿sí? Tenemos ahí un pasaje que nos cuenta la historia de David. Y dice así: oyeron al gigante, dice, se decían los soldados, han insultado otra vez al ejército de Israel. ¿Saben qué recompensa ha ofrecido al que lo mate? El rey dará a una de sus hijas por esposa y a toda la familia estará exenta de pagar impuestos. David habló, dice el versículo 26, David habló con otros que estaban por allí para verificar lo que había oído. Quiero comenzar aprendiendo del gran rey David, que en ese momento no era rey, que en ese momento estaba siendo desafiado por un gigante que quería matar a toda su familia y a su pueblo, que quería tomarlos por esclavos. Y ahí estaba Goliat, un gigante enfrente de David. Y ahora es importante entender esto. David
no tenía la oportunidad de pelear contra Goliat. Porque David no era soldado. David no era quien tenía que pelear. Eran los soldados que tenían que pelear contra ese ejército y contra ese gigante. Ahora, David quería tomar esa oportunidad, pero no tenía los medios. Entonces, si la oportunidad no te llama, debes construir una puerta. Debes construir una puerta y fabricarte esa oportunidad. Eso es lo que hizo David. Y quiero darte la primera clave para poder tener tu año de éxito y aprender a vivir sin miedo. La primera clave es: el riesgo es la llave. El riesgo es la llave. La oportunidad está del otro lado, pero hay una llave que tenés en tu mano y es la oportunidad de tomar riesgos o no. Muchas personas, por temor, no quieren asumir riesgos y se quedan toda la vida estancados. Y no hay cosa peor que llegar a tus años de vejez y mirar hacia tus años de juventud y decir: yo no hice tal o cual cosa que tenía ganas de hacer, o que quería hacer, o que Dios me había llamado a hacer. Pero para eso hay que tomar riesgos. La primera clave es aprender a tomar riesgos. Y si no tenés una oportunidad delante tuya, te la tenés que fabricar, como lo hizo David. David estaba fabricando una puerta para tomar esa oportunidad. Versículo 31 que voy a compartir. Dice así: cuando finalmente comprendieron la intención de David, alguien le dijo al rey Saúl y al rey y el rey lo mandó a buscar. No se preocupe, le dijo David, yo me haré cargo de este filisteo. ¡Qué valentía! Versículo 33. No seas tonto, le contestó el rey Saúl. ¿Cómo puede un chiquillo como tú pelear con un hombre de ese tamaño? Tú eres tan solo un niño y él es un guerrero desde su juventud. Versículo 34, pero David insistió. Él estaba fabricando una puerta donde no existía. David estaba generando su propia oportunidad. Pero David insistió, versículo 34. Cuando yo cuido las ovejas de mi padre y un león o un oso vienen a arrebatar a un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo y de sus fauces le quito al cordero. Si se vuelve hacia mí, lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo. Versículo 36. He hecho esto con leones y con osos, y haré también con este pagano filisteo, porque ha desafiado a los ejércitos de Dios vivo. El Señor me salvó de las garras del león y del oso. Me salvará también de este filisteo. Y Saúl finalmente aceptó y le dijo: ven, y bien, ve, y que el Señor te acompañe. ¿Qué lección de valentía podemos aprender de David? ¿Qué lección de avanzar sin miedo, de buscar tu oportunidad? David fue motivado por la oportunidad de tener una esposa, porque al que venciera al gigante iba a tener una esposa. Tal vez era linda su esposa y se enamoró, no sé, qué le habrá motivado en su corazón. El hecho de no pagar impuestos. ¿A quién no le gustaría no pagar impuestos? ¿Sí? El hecho de poder estar eximido de ciertas responsabilidades y de saber que había vencido. Pero lo que más le motivaba a David era que él sabía que si vencía a ese gigante que había desafiado al ejército de Dios, Dios lo iba a poner por sobre encima de todos. Y esto es lo que tenemos para aprender. El miedo muchas veces no nos permite avanzar y tomar las oportunidades que tenemos por delante. Pero cuando esa oportunidad no está, hay que fabricarla, hay que insistir, hay que buscar. Hay que abrirse, hay que fabricar una puerta
por dónde pasar a esa oportunidad. Y hay que entender que esa puerta tiene una llave. Y esa llave es tomar riesgos. Es importante que entiendas que en el camino de Dios y en los planes de Dios vas a tener que tomar riesgos. Nadie te asegura que las cosas van a ser todas color de rosa, pero sí te asegura la victoria. Nadie te asegura que no tendrás problemas, pero sí te aseguramos, dice el Señor, la victoria. Yo estaré contigo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y vas a tener éxito en todas las cosas que emprendas. Punto número 2, para tener tu año de éxito y para poder avanzar sin miedo. Haz que las cosas sucedan. Haz que las cosas sucedan. David provocó que matar al gigante sea una realidad y no solamente una intención o vanas palabrerías. David transformó sus palabras en realidad y esto nos desafía a poder no solamente hablar en fe, sino también actuar en fe. Vamos al versículo 40 de ahí del capítulo 17. Vamos a continuar con la historia de David, que dice así: luego tomó 5 piedras del arroyo y las puso en su alforja. Y armado solamente con una vara de pastor y una honda, comenzó a avanzar hacia Goliat. Goliat se adelantó hacia David con su escudero delante. Venía burlándose del apuesto jovencito de mejillas rosadas. ¿Soy acaso un perro?, rugió delante de David, ¿que vienes a mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y daré tu carne a las aves de rapiña y a los animales salvajes, gritó Goliat. Versículo 45. David le respondió gritando: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo y de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te vencerá y yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de tus compañeros a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Versículo 48. Goliat avanzó de nuevo y David corrió a su encuentro. Y sacando una piedra de la alforja, la lanzó con la honda y golpeó al gigante en la frente. La piedra se le clavó en la frente al gigante y cayó en tierra. Esta es la forma en que no solamente te quedas con las palabras, que no solamente te quedas con lo que vas a hacer, sino que tomás la acción, que vas a pelear. ¿Cuántas veces dijiste: voy a empezar una carrera, voy a empezar la dieta, voy a empezar el gimnasio, voy a empezar un proyecto, voy a hacer tal o cual cosa, voy a servir a Dios, voy a consagrarme, esta semana voy a orar, esta semana Dios me tiene que hablar, pero muchas veces nos quedamos solamente en las palabras? Por eso la clave para avanzar sin miedo es hacer que las cosas sucedan. No te quedes en palabras. David le dijo lo que iba a hacer y después agarró las piedras, las puso, se las cargó. Y cuando el gigante estaba viniendo, David no lo esperó, sino que salió corriendo a enfrentarlo, a enfrentar esa realidad de ese gigante que tenía delante suyo. Él sabía que Dios estaba de su lado. Por eso es tan importante que empieces a pensar y empieces a hacer que las cosas sucedan. No te quedes en solamente la acción. David hizo todo lo que estaba a su alcance, como si las circunstancias solamente dependieran de él. No se puso a pensar en el rey, en los otros soldados que estaban ahí, holgazanes. Él se tomó y dijo: yo me hago cargo de este problema. Aunque no es mío, aunque no soy soldado, yo me hago cargo y avanzo, porque todos acá están muertos de miedo. Pero el mundo necesita personas que avancen incluso a pesar del miedo.
Yo no creo que David no haya tenido un poco de temor, porque tener miedo no está mal. El miedo es algo normal. El problema es que el miedo te paralice. Y eso es lo que en David no logró hacer. El miedo no logró paralizar a David. La valentía no es la ausencia del miedo, sino el avanzar a pesar del miedo. Y otra cosa, la tercera clave que quiero enseñarte de esta historia para que tengas un año de éxito y avances sin miedo es la unción y la consagración. La unción y la consagración. David no fue a pelear esa batalla porque él era el gran pastor de ovejas. Él era el gran matador de leones y de osos. No fue a pelear de esa manera. Él fue a pelear con la unción de Dios. Por lo tanto, la clave número 3 es la unción y la consagración. Él fue a pelear en nombre de Jehová de los ejércitos. Él no estaba peleando su batalla. Él estaba peleando la batalla de Dios. Y él sabía que si él peleaba la batalla de Dios, Dios lo iba a prosperar, Dios lo iba a bendecir. Y así fue a lo largo de su vida. Esa historia fue un antes y un después en la vida de David. No estaríamos hablando de David si no hubiera vencido a Goliat. David no sería el gran David del cual hablamos, del cual predicamos. No sería el héroe de la historia si no hubiera aceptado este desafío con valentía y avanzar sin miedo. Por eso es importante la unción y la consagración. La unción es la diferencia. Hay una frase que quiero ponerte ahí en pantalla. La unción es la diferencia. La unción es la diferencia entre lo que tú puedes hacer y lo que Dios puede hacer. Es el lugar donde se cruzan el poder y el favor de Dios a tu favor. Eso es lo que es la unción. La unción es la diferencia entre lo que vos podés hacer, que es limitado, y lo que Dios puede hacer, que es ilimitado. Y cuando lo que Dios puede hacer está a tu favor, te puedo asegurar que no hay gigante que venga a intentar derrotarte, ni que pueda derrotarte. Tal vez intenten, pero no lo lograrán. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a vos no te van a tocar. ¿Por qué? Porque la unción está sobre vos. Pero antes de que haya unción, tiene que haber consagración. Y la consagración no es hacer el devocional todos los días, leer la Biblia y orar todos los días. Eso está bueno. No es solamente cumplir los 10 mandamientos, poner el diezmo. No, la consagración no tiene nada que ver con eso, aunque todas esas cosas son buenas. Incluso predicar el Evangelio es bueno, pero la consagración tiene que ver con una actitud de nuestro corazón de apartar mi vida, mis planes, mis recursos, mi familia y mis hijos para vivir sin miedo a los planes que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que es consagración. El resto de las cosas están buenas. Está buena evangelizar, está bueno servir a Dios, está bueno poner el diezmo, está bueno venir a la iglesia a servir, y eso está bueno, pero la consagración es una actitud de corazón que implica que lo tenés que rendir todo bajo el poderío de Dios. Y decir, yo me aparto de las cosas malas que el mundo está viviendo para vivir para Dios. Y ahora sí, Señor, ¿cuáles son los planes que tenés para mi vida? Porque quiero avanzar sin miedo a nada. Entonces, la consagración es importantísima en tu vida. ¿Buscas experiencias increíbles? Quiero invitarte a que te consagres a Dios y buscas ese tipo de experiencia. Si querés vivir una vida divertida, no hay nada más divertido y adrenalínico que vivir los planes de Dios, que vivir por fe, que no sabes si mañana te va a ir bien, te va a ir mal, qué problemas vas a tener, pero sí vas a saber que Dios está con vos, que Dios está con vos en todo lo que hagas.
que a pesar de que haya problemas y dificultades, es satisfactorio saber que siempre tengo la victoria, porque el favor de Dios está para mí. Entonces, si buscas una vida adrenalínica, te invito a que seas parte de los planes de Dios. No hay nada más emocionante. Si no te consagras a Cristo, te vas a aburrir. Es importante que puedas decidir jugarte por los planes que Dios tiene para tu vida. Descubrir cuáles son aquellos planes, aquellos diseños que Dios tiene para tu vida. Si ya más o menos sabes a qué Dios te llamó, probablemente tengas que usar la unción y la consagración. Acá en Conexión tenemos diversidad de profesiones y amo eso, me encanta eso, me motiva, porque yo como pastor de esta congregación puedo ver los planes tremendos que Dios puede hacer a través de cada uno de ustedes. Hay personas que tienen llamado a hacer música romántica y Dios los va a bendecir. Hay personas que están llamadas a lo profesional, economistas, contadores, abogados, y puedo ver lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Hay personas que están llamadas a la política y yo como pastor puedo ver lo que Dios quiere hacer con esas personas. Pero es necesario avanzar sin miedo a nada. Saber que tengo que hacerme de la unción de Dios y la consagración, el apartarme para Dios y encomendar cada uno de mis planes en las manos de Dios. Y si estoy haciendo tal o cual cosa en mi carrera, tengo que entender que eso tiene que ser para la gloria de Dios y que eso Dios lo va a usar para transformar vidas y personas. Entonces, te quiero repasar las 3 claves y con eso quiero terminar. Punto número 1. Tenés que entender que vas a tener que tomar riesgos. Tenés que tomar riesgos. Punto número 2. Tenés que entender que tenés que hacer que las cosas sucedan. No te quedes solo en palabrerías. Y punto número 3. Hacete de la unción de Dios y consagrate, porque estoy seguro que los mejores planes de Dios para tu vida están por venir. Y esta serie está que recién empieza. Te animo a que si esta palabra fue de bendición para tu vida, puedas compartir con tus amigos en redes sociales, con otras personas, porque hay personas que están necesitando salir de las paredes del miedo. Necesitan lograr cosas y eso se logra sin miedo. Y la única forma de avanzar sin miedo es por medio de la compañía del Señor a tu lado en todas las cosas que emprendas. Quiero hacer una oración final para terminar esta palabra y dejarte expectante para la semana que viene, que esto continuará. Vamos a avanzar sin miedo. Quiero orar por vos, por tu vida y por tu familia y porque esta palabra se selle ahora en tu vida. Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra desafiante que viene hoy a nuestra vida. Señor, te pedimos poder avanzar, Señor, tomando riesgos, que podamos avanzar, Señor, a pesar de los miedos que podamos tener, Señor. Saber que tomar riesgos de tu mano tenemos la victoria segura, Señor. Padre, queremos ser protagonistas y hacer que las cosas sucedan. Úsanos en gran manera en medio de nuestra generación. Danos unción, Señor, y queremos consagrarnos todos nuestros planes y nuestra mente a ti para que tú nos uses en gran manera en esta generación. Te damos gracias y queremos avanzar sin miedo a nada. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.